Acusación constitucional contra exministro Chadwick se dará cuenta en sala. Comisión de Defensa analizó protocolos adoptados durante estado de emergencia. A ley, proyecto que estabiliza precios de la energía eléctrica. Un total de 10 comisiones sesionarán este martes 5 de noviembre. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las informaciones más relevantes, los hechos noticiosos acontecidos en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick se dará cuenta en sala finalmente este martes. El escrito presentado por la oposición argumenta que bajo el mandato del ex secretario de Estado en materia de orden público y seguridad se violaron los derechos humanos de los chilenos. Esta semana comienza a tramitarse en la Cámara la acusación constitucional presentada en contra del exministro del Interior Andrés Chadwick. De acuerdo a lo que fue adelantado por quienes firmaron el documento, se trata de un libelo centrado en la responsabilidad de mando del exsecretario de Estado en materia de violaciones a los derechos humanos. Esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de control del orden público durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional. Desde el oficialismo la medida fue criticada, tal como señalaron el jefe de bancada de Renovación Nacional, Jorge Radjef, junto al diputado UDI, Juan Antonio Coloma. Aquí lo que había era un clamor ciudadano de decir necesitamos tener paz, mejorar la convivencia social. Había que, en un momento en que Carabineros estaba sobrepasado, había que poner tranquilidad, dar señales de que el orden público iba a ser resguardado. ¿Qué hizo el ministro Chadwick? Eso, cumplir con su deber. Cumplir con su deber. Eso fue lo que hizo el ministro Chadwick. Y lo que se le pretende acusar hoy día es de hechos que además tienen que ser investigados por la justicia. Creemos que no es el momento oportuno para presentar esta acusación constitucional. Lo señalamos ayer, aquí el gobierno ha dado señales potentes de bajar el estado de emergencia, de hacer un cambio de gabinete, sacar al ministro de Interior, pedir perdón al presidente, incluso a algunos ministros de Estado, y finalmente este tipo de acusaciones que se pueden presentar a futuro y no distraer tiempo hoy día en la Cámara de Diputados y en el Congreso, se pueden presentar a futuro. La acusación recalca que el estado de emergencia que se decretó tras el estallido social solo permitía limitar 2 derechos civiles, a reunión y a locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto de todo el resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad psíquica, los cuales no habrían sido cautelados por el exministro Chadwick. Desde la oposición se argumenta que su salida del gabinete no es suficiente. Así lo explicaron la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, y el jefe de bancada del PS, diputado Manuel Monsalve. ¿Acaso el cambio de gabinete, de alguna u otra manera, alcanza para ser responsable de estos tremendos crímenes de lesa humanidad a un exministro del Interior? Nosotros creemos que bajo ningún punto de vista. Hoy día hay responsabilidades y no vamos a esconder, el presidente de la República no podrá esconder esas responsabilidades cambiando las caras. Aquí los chilenos han dicho muy claro, acá tenemos un problema del modelo. Y ese problema de modelo, esa falta de democracia en Chile también tiene que ver con la impunidad. El Estado democrático no lo vamos a poder restituir en la medida en que no establezcamos claramente quiénes son los responsables de la vulneración de derechos humanos en nuestro país, que hoy día continúa perpetuándose. La salida del gabinete es una decisión administrativa, los ministros salen por distintos motivos, No tratemos de asimilar decisiones políticas que se toman en cualquier momento en un gobierno. El presidente puede cambiar a los ministros por distintos motivos, de hecho lo ha cambiado por otros motivos. Eso no tiene la magnitud, ni puede asimilarse a que dentro del mandato del ministro del Interior se hayan violado los derechos humanos de los chilenos. Eso no puede ser pensado que la sociedad va a enfrentar eso simplemente con la salida del ministro.
De aprobarse esta acusación constitucional tanto en la Cámara como en el Senado, el exministro quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por un plazo de 5 años. Una vez sorteados los integrantes de la comisión, Andrés Chadwick será notificado de la acusación en su contra y tendrá un plazo de 10 días para expresar su posición en la instancia, ya sea de forma personal o por escrito. La comisión tendrá un plazo de 6 días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la sala de la corporación, la que debiera votarlo a fines de noviembre. La Comisión de Defensa analizó los protocolos adoptados durante el estado de emergencia. La instancia recibió al ministro de la cartera, Alberto Espina, quien explicó la razón de la salida a las calles del personal de Fuerzas Armadas tras los saqueos y los hechos de violencia registrados. Con el objeto de analizar los protocolos adoptados tras el estallido social registrado en el país y particularmente la declaración de estado de emergencia con la posterior salida de efectivos militares a las calles para resguardar el orden público, la Comisión de Defensa recibió al ministro de la cartera, Alberto Espina. El secretario de Estado se refirió a las situaciones acaecidas tras los desórdenes y saqueos, justificando la actuación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los hechos de violencia que habían superado la capacidad de control de las policías. Sin embargo, para el presidente de la instancia, diputado Jorge Brito, hubo muchas preguntas que quedaron sin respuesta, sobre todo en lo relativo al excesivo uso de la fuerza y al fallecimiento de personas en el marco del control de los disturbios, muertes que se dieron en circunstancias que aún no han sido aclaradas. Tuvimos un ministro de Defensa en la comisión que habló de saqueos, habló de delincuencia, pero no habló de que ellos ordenaron que militares fueran a enfrentar a manifestantes pacíficos en distintos sectores del país. Y tenemos casos donde hay ciudadanos muertos y tenemos casos donde hay militares heridos, porque ellos están preparados para la guerra, no para ir a enfrentar a ciudadanos. Un militar patriota le preocupa la desigualdad, la corrupción y la miseria que tienen las AFP en contra de millones de chilenas y chilenos. Y este gobierno ha evadido sus responsabilidades, dejó muchas preguntas sin contestar el ministro Espina y que nosotros vamos a porfiar mediante oficios de fiscalización porque tanto los abusos como las malas decisiones no pueden quedar impunes. El diputado Osvaldo Urrutia, en tanto, respaldó lo expresado por el ministro Espina y justificó el actuar de las instituciones armadas en una situación que, a su entender, era de un total descontrol. El ministro explicó claramente cuáles son las atribuciones constitucionales que ha hecho uso el presidente de la República y, bueno, obviamente hay una visión distinta por parte de los parlamentarios de oposición que las de gobierno. Mientras nosotros creíamos que era completamente justificado que lo hicieran, otros lo critican, que no deberían haber salido las Fuerzas Armadas a la calle y bueno, aquí se recordó que no solo en esta oportunidad, sino en otros estados de emergencia, como por ejemplo las catástrofes, el terremoto del 27 de febrero y todas las que han tenido que salir las Fuerzas Armadas a defender la ciudadanía, producto también de los saqueos. Por ejemplo, hay que recordar que el 27F hubo mucho saqueo y quien terminó con esto fueron las Fuerzas Armadas que se constituyeron en el terreno para apoyar la labor que hace la policía, carabineros e investigaciones que se habían visto sobrepasados. Bueno, aquí pasó algo similar, el diagnóstico que tenemos es bastante claro. Cabe agregar que la instancia había invitado también a los comandantes en jefe de las instituciones armadas para que expusieran sobre la actuación durante el estado de excepción. Sin embargo, se excusaron por ahora de participar en virtud de la propia contingencia. A ley se despachó el proyecto que estabiliza los precios de la energía eléctrica. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados en segundo trámite deja sin efecto el decreto tarifario vigente y extiende la aplicación del previo al tiempo que establece un mecanismo de estabilización de precios destinado a favorecer directamente a los clientes finales del sistema. En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, quedó el proyecto que crea un mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas. La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados en los mismos términos que lo planteado por el Senado, beneficiará a los usuarios finales sujetos a regulación de precios suministrados por empresas concesionarias de servicio público de distribución eléctrica.
iniciativa que describe la forma en la cual operará este mecanismo de estabilización, las condicionantes para las empresas eléctricas y los factores a operar, fue destacada por legisladores de la oposición y del oficialismo, dado que permitirá beneficios concretos inmediatos para la población, aunque también se reconoce la necesidad de avanzar en otros complementos, como plantearon Daniela Chicardini e Isa Cort. Lo que le estamos pidiendo a la empresa es que no reciban esta alza del 9,2 ahora y la van a empezar a recibir cuando se genera esta baja en el año 2021 por lo que no van a recibir ahora. Ese es un poco lo que establece este mecanismo de estabilización en las tarifas eléctricas. Pensamos y tenemos la convicción de que teníamos que dar una señal rápida porque esta alza era ahora ya. Hay un compromiso de este gobierno de poder tramitar rápidamente lo que es la ley larga de distribución, que es para poder también meter mano, ¿no es cierto?, a lo que es la rentabilidad garantizada que tienen las empresas distribuidoras, que es brutal en un monopolio natural. Entonces tenemos que seguir avanzando en temas de fondo, pero en lo concreto creo que este es un alivio para el bolsillo de los chilenos de manera inmediata. Lo que hace hoy día el gobierno es reafirmar su compromiso para que se le den soluciones a los consumidores final. ¿Por qué digo que lo reafirma el gobierno? Porque este proyecto no es el primer proyecto que ingresa al Ejecutivo pensando en los consumidores. Nosotros en la Cámara de Diputados hace un par de meses atrás ya aprobamos una ley corta que lo que buscaba directamente es bajar la tasa de utilidades, rentabilidad de la distribuidora eléctrica. O sea, eso es directamente ir al bolsillo de la distribuidora y decirle usted va a ganar menos. ¿Para qué? Para que se pueda bajar las tarifas. Y lo que hace este proyecto hoy día es crear un fondo de estabilización de los precios de las tarifas eléctricas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si se produce una alza muy fuerte, muy brusca, no se va a traspasar esa alza directamente al consumidor, sino que se va a producir un fondo de reserva, en donde cuando la tarifa tienda a bajar por tipo de cambio, se puede ir complementando hoy la diferencia que se está debiendo pagar. El ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, destacó el amplio acuerdo alcanzado y explicó la forma en que operará el mecanismo de estabilización. En los primeros días de octubre entró en vigencia una alza de 9,2% en la cuenta de la luz. Lo que va a hacer esta ley es que va a revertir esa alza. Entonces cualquier alza que alguien sufrió en sus cuentas en el mes de octubre o que va a sufrir en los próximos días se va a revertir, esos recursos se van a devolver. Y hacia adelante, a partir de la promulgación de esta ley, los precios se van a mantener estables en el mismo nivel en el que estaba antes de esa alza de 9,2%. Así que estamos anulando esa alza de 9,2%. Los precios se van a mantener fijos en pesos hasta fines del 2020 y después van a tener un reajuste solamente por IPC. El proyecto también entrega facultades a la Comisión Nacional de Energía para verificar una correcta implementación del sistema, atendiendo, entre varios puntos, que las empresas distribuidoras efectivamente traspasen de manera íntegra a sus suministradores los precios que corresponden, sin que aquello les signifique ni un costo ni un ingreso adicional a los ingresos tarificados por el valor agregado de distribución. Por último, entre otros variados puntos, la norma despachada de ley deroga el decreto tarifario determinado este año y extiende la vigencia del previo. Y diversas comisiones van a desarrollar su labor en la sede de la Cámara de Diputados en Valparaíso este martes 5 de noviembre. Todo el detalle lo conocemos en el informe de la periodista Karin Schlegel desde la radio de la corporación. Adelante, Karin. Así es, Guillermo, se trata de una jornada con comisiones que sesionarán durante la tarde en Valparaíso. A la de Relaciones Exteriores asistirá el canciller Teodoro Rivera, quien será consultado por sus declaraciones respecto de un eventual bloqueo comercial a Venezuela, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Además, informará sobre el presupuesto 2020 para su cartera. La Comisión de Constitución continuará votando en particular los proyectos de reforma a la Carta Fundamental, que facultan al Congreso Nacional para convocar a una convención constitucional que establecen una asamblea constituyente que sustituyen diversos capítulos de la ley fundamental y en materia de plebiscitos para temas de interés nacional. Y la subsecretaria subrogante de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, y el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Miguel Arellano, llegarán a la Comisión de Gobierno Interior, en el marco del proyecto que faculta a los consejos municipales para condonar deudas por derechos de aseo domiciliario y el que los faculta para convenir el pago en cuotas por dicho servicio.
Y la Comisión de Deportes analizará varias mociones, entre ellas la que modifica el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas profesionales al básquetbol profesional y a otros deportes. Para ello recibirá al director del Trabajo, Mauricio Peñalosa, y a los presidentes de la Federación de Básquetbol, Irán Arcos, de la Liga Nacional de Básquetbol, Paolo Simonetti, y de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, Gerardo Isla. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, asistirá a la comisión respectiva en el marco de la discusión particular del mensaje que mejora el sistema de pensiones y que crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, y un subsidio y seguro de dependencia para los adultos mayores. Al concluir, Guillermo, les contamos que la Comisión de Economía recibirá al nuevo ministro Lucas Palacio para que dé a conocer las prioridades de su cartera y las políticas públicas legislativas en temas como la protección a los consumidores y el apoyo a las MIPYMES, entre otras materias. Perfecto, Cari, muchas gracias. Bueno, y con este adelanto de lo que será parte del trabajo de las y los diputados para la jornada de este día martes, nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por sintonizarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.